a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música. Música, música, música de la República. ¡Ajá!
Ahí está. ¿Se demora un poquito? Sí. ¿Sí? Bienvenidos a todos, a las personas aquí presentes. Bueno, para nosotros significa mucho el interés de ustedes por venir a escucharnos, por ser parte de la perspectiva histórico-cultural que venimos acá a ofrecer y a desarrollar, por supuesto, no solo mediante esta sesión, sino que a lo largo del tiempo. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a la Universidad de Chile, a la Facultad de Filosofía y Humanidades y específicamente al Departamento de Ciencias Históricas por el apoyo brindado para formalizar el núcleo dentro de la institucionalidad de la Casa de Leyes, ya que somos un grupo de investigación de la Facultad de Filosofía, para que lo sepan. De igual manera, no podemos sino reconocer la preciosa labor de la doctora en Historia María Elisa Fernández, que desde el inicio nos guió tanto con su bondad, con su sabiduría y con la entrega que siempre le caracteriza para poder formar el grupo en un comienzo que era una idea bastante pequeña, hasta llegar a este punto que ya somos parte como de la institucionalidad de la investigación acá en la Universidad de Chile. Bueno, no sé si sepan, pero todos los coordinadores de acá, Matías Salazar, yo Diego Correa, Isabel Faría y Tomás Pino, y bueno, lamentablemente Tomás Cifuentes, que no pudo estar presente porque le dio COVID, lamentablemente, que era la gran mente detrás de todas las transmisiones, de todas las redes sociales, él es. Así que es una pena, pero bueno, sabemos que nos va a seguir apoyando. Bueno, todos nosotros los coordinadores, como estaba diciendo, fuimos alumnos de la profesora. Fuimos alumnos de la profesora tanto en seminarios de grado, fuimos alumnos de la profesora en seminario electivo y también en seminarios troncales. En otras palabras, sin ella, este curso y la idea del curso no podría haber sido posible. Bueno, de igual forma queremos agradecer al doctor en Historia Pedro Acuña, que en el semestre pasado impartió un curso llamado Historia Cultural Chilena y Latinoamericana. En este el profesor nos despertó un interés común por pensar la historia cultural desde Chile y desde la región en la que se inscribe. Sin ir más lejos, la idea surgió en la primera clase cuando el profesor nos estaba comentando un poco de los problemas que sufría la historia cultural en Chile, y ahí con Matías, con Isabel, con Tomás y Tomás Cifuentes, por supuesto, empezamos a generar esta idea. Entonces también sin el profesor hubiera sido imposible generar el núcleo acá presente. Y por último, nos parece necesario entregar nuestra gratitud al director del Departamento de Ciencia Histórica, Pablo Artaza, quien también nos apoyó en todo lo que necesitamos para la formalización del grupo. Bueno, en esta pequeña presentación más bien formal, se dieron un par de pistas del por qué se quiso fundar al núcleo. Originalmente, como comenté, surgió a raíz de una conversación de pasillo entre nosotros sobre la posibilidad de conformar un pequeño taller, ese es el primer nombre, taller de Historia Cultural, donde pudiéramos conversar temas asociados justamente a la historia cultural. Con el pasar de los días fue creciendo esta sensación o esta necesidad de crear un espacio de reflexión que pensara la investigación cultural desde Chile y su realidad material y de su significancia específica, desde diferentes perspectivas y con matices diversos. El presente grupo busca problematizar e investigar nuestra historia a través de la vertiente cultural. En este esfuerzo reconocemos la necesidad de la rigurosidad metodológica y conceptual. Por ello es que las sesiones como esta, que es la primera por cierto, se eligen como un primer momento en donde buscamos discutir sobre el estudio de la historia mediante la lupa de analítica cultural. Ahora, las discusiones que buscaremos instalar no serán meramente con el objetivo de investigar sobre la historia. Ese objetivo por sí solo nos resulta insuficiente, ya que consideramos que nuestros humildes aportes también buscan problematizar sobre nuestro contexto actual. Como todos sabemos, los últimos años han sido especialmente complejos para el país. Por una parte, en octubre de 2019, Chile estalló en un malestar en pocas veces visto en nuestra historia, a raíz de una rampante desigualdad social, económica, cultural, política, y también por otra batería de elementos que todavía no terminamos de comprender cabalmente. De forma casi inmediata nos golpeó la pandemia, que hizo
sino recordarnos crudas realidades materiales e inmateriales que han aquejado extensa e intensamente a nuestra nación, por muchísimos años, como también elevó nuevos desafíos y obstáculos a los que nos habíamos enfrentado. En este contexto se desarrolló un proceso constituyente que cuestionó las bases de un Chile que se había fracturado. La propuesta constitucional nos plantea pensar al país de forma distinta. Queda ver si este será el camino o si se deberá perseverar por nuevas formas de solucionar los problemas que nos aquejan como nación. Lo que no parece dejar espacio a la duda es que estos sucesos y procesos vinieron a cuestionar gran parte de lo que concebíamos como la única vía posible, lo cual, por supuesto, incluyó a la disciplina histórica. Esta serie de acontecimientos nos invitó a preguntarnos sobre la historia, su labor en la sociedad, más allá de la mera academia. Si bien este espacio no busca concluir sobre este tipo de asuntos tan inmensos, sí es cierto que buscaremos aportar un grano de arena a reflexiones que se están dando en diferentes niveles e instituciones. Buscaremos pensar, investigar, escribir con y contra la historia cultural. Esto quiere decir que hacemos nuestras percepciones y enfoques esto quiere decir que hacemos nuestras percepciones y enfoques que dan la vertiente cultural que nos convoca, pero al mismo tiempo buscaremos cuestionar y criticar los elementos tradicionales y actuales que han compuesto la historia cultural en cuanto a los problemas que acontecieron y siguen aconteciendo en Chile. En síntesis, el núcleo busca instalarse en debates extensos desde Chile y desde la historia cultural, en donde se busca reflexionar sobre la sociedad, su estructura, las diferencias, las interpretaciones, las agencias, las representaciones y un sinfín de perspectivas que pueden ser estudiadas cabal o parcialmente desde su cultura y su relación con otras visiones y aparatos teóricos y metodológicos. Apostamos por la historia cultural como un camino a la crítica y a la proposición de enfoques para una mejor comprensión del humano y su historia. Más que nada, queremos agradecer su presencia y ahora viene la presentación de la doctora en historia, la profesora María Elisa Fernández. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y por entiendo que hay redes sociales también en las cuales se está transmitiendo esta presentación. Para mí, se perderá la edad, es muy novedoso. Bueno, y un placer estar acá y comenzar con un tema que fue una pregunta que el mismo grupo Núcleo planteó, ¿no es cierto? Como el título de lo que les voy a contar hoy día, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de historia cultural? Introducción a la historia cultural. Queremos partir de a poco, ¿ya? Queremos dar como las bases de este gran tema que nos apasiona, que es la historia cultural, para que vamos a ir evolucionando en el tiempo y vamos a ir complejizando también las miradas. Bueno, la dificultad de definir la historia cultural reside fundamentalmente en el conflicto aún mayor de definir qué es el objeto cultural en sí mismo. Las innumerables aceptaciones del término pueden distribuirse esquemáticamente en dos familias de significados. Una que designa las obras y gestos que en una sociedad dada eluden las urgencias económicas o simbólicas de la vida cotidiana y se someten a un juicio estético o intelectual. Y otra que apunta a las prácticas ordinarias a través de los cuales una comunidad cualquiera que sea vive y piensa sus relaciones con el mundo, con los demás o consigo misma. El primer orden de significados conduce a construir la historia de los textos, las obras y las prácticas culturales como una historia de dos dimensiones. Como sugiere Short, y aquí voy a hacer una cita, el historiador busca ubicar e interpretar el artefacto temporalmente en el campo donde se cruzan dos líneas. Una línea vertical o diacrónica, mediante la cual establece la relación de un texto o un sistema de pensamiento con expresiones anteriores en la misma rama de la actividad cultural, pintura, política, etc. El otro es horizontal o sincrónico, mediante el cual se evalúa la relación del contenido del objeto intelectual con la que está apareciendo en otras ramas o aspectos de una cultura al mismo tiempo. Cierro de citar. Por lo tanto, debemos considerar a cada producción cultural en la historia de su género, disciplina o campo
así como en el contexto de las relaciones con las producciones estéticas o intelectuales y las prácticas culturales que le son contemporáneas. Esto último conduce a una segunda familia de definiciones de cultura. Se basa fuertemente en el significado de la antropología simbólica de la noción y en particular a Geertz, y voy a citar. El concepto de cultura al que me adhiero denota un patrón históricamente transmitido de significados encarnados en símbolos, un sistema de concepción heredadas, expresadas en forma simbólica por medio por el cual los hombres comunican, perpetúan y desarrollan sus conocimientos y actitudes hacia la vida. Cierre de cita. Es, por lo tanto, el conjunto de las lenguas, de las acciones simbólicas de una comunidad lo que constituye su cultura. De ahí, para los historiadores, la atención es trasladada, digamos, a expresiones colectivas, donde un sistema cultural se expone de una forma en que se resuelven los significados de rituales de violencia, rituales de pasaje, fiestas carnavalescas, etc. Los dos diferentes enfoques tratan de considerar hoy cuál es la articulación paradójica entre una diferencia, aquella por la cual todas las sociedades de formas diversas separan el campo que es caracterizado por experiencia, placeres particulares, etc., y otra, que es la subordinación, aquellas que hacen posible la inversión estética e intelectual e inteligible al notarlo en un mundo social y en un sistema simbólico propio de un tiempo y un lugar. Analizando la evolución, podemos decir que las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX parecían sentirse cómodas haciendo girar sus objetos de estudio hacia la cultura, puesto que su concepción aterrizada a las prácticas y conflictos de la sociedad se tornaba una perspectiva funcional a explicaciones sobre las relaciones sociales y sus dinámicas políticas, económicas, religiosas e intelectuales. Por ejemplo, en el mismo campo que la antropología, esta noción corporizada de la cultura se instaló desde fines de la década de 1960 en esferas de estudios considerados duros, como las prácticas económicas y de intercambio. Allí, dentro de la antropología económica, la escuela substantivista acogió un verdadero giro cultural, comprendiendo que las estructuras de parentesco y de alianzas intra e interétnicas que impulsaban los intercambios materiales eran redes que, si bien sostenían a una comunidad en particular, los actores en su seno tenían la facultad de manipular e interpretar sus términos y su participación. O de otro modo, como señaló uno de los exponentes, Marshall Salim, y vuelvo a citar, la economía se convierte en una categoría de la cultura más que de la conducta, más cercana a la política y sobre todo a la religión que a la racionalidad o a la prudencia. Cierre de comillas. La etnografía también recogió el guante sobre todo lo que tenía relación con lo llamado la agency, desde el que se concebía a los sujetos reinterpretando permanentemente los símbolos disponibles. Como subrayó James Clifford, este modelo fue producto de una sociedad contemporánea en creciente imbricación e hibridez, donde los esencialismos identitarios se desplomaron y el yo, tanto del sujeto estudiado como del observador, estaban en incesante reinvención. La manipulación social de los símbolos como núcleo de las prácticas culturales necesariamente llevaba a reflexionar en términos de metadisciplinarios, y a dilucidar distintas formas de ser observado y ser observador. El campo historiográfico abrazó rápidamente estos presupuestos, sobre todo desde el giro cultural impulsado con más fuerza desde 1968, incorporando enfoques en la antropología, la lingüística, los estudios culturales y de género, entre otras opciones. Como precisó el historiador de la cultura Robert Darnton, la historia cultural
ha sido pensada por lo menos desde la década de 1980 como una historia social de las ideas y de la cultura, analizando su incardinación en el seno del tejido social y específicamente los influjos mutuos existentes entre sociedad y cultura. Se trata, en fin, de que la concepción antropologizada o aterrizada de la cultura, entendida como capital simbólico y en uso permanente por los distintos elementos de la sociedad, que a la vez con o se pueden conformar por ese capital. La nueva historia cultural ha comprendido este conjunto de significados como repositorio simbólico común, aprovechable por los actores sociales. En ese sentido, autores como Iron White o Peter Bird cuestionaron la distinción de una alta y una baja cultura. La disolución de estas fronteras levantó un modelo que, por cierto, no incluyó en absoluto la centralidad del conflicto y la lucha la lucha social entre el sujeto que hacía uso de este conjunto de significados y símbolos. Por el contrario, el enfoque enriqueció la teoría del conflicto y la construcción de hegemonía al brindar pistas respecto al modo en que se movían los actores, sobre todo los más postergados. Escrutaron los elementos del campo cultural que podían resultar de mayor provecho para posicionarse de mejor modo en el plexo de las tensiones sociales. Como propuso el historiador británico E.P. Thompson, y lo cito, la contienda simbólica adquiere su sentido solo dentro de un equilibrio determinado de relaciones sociales. La historia, y fin de la cita, la historia cultural contemporánea contó con tres versiones importantes, digamos. Una la francesa, otra la franco-anglosajona y otra la alemana. En Francia se desarrolló particularmente la sociología de la cultura, representada centralmente por la obra de Pierre Bourdieu, quien exploró dimensiones como el hábitus, el gusto, los medios masivos, entre otros temas. La historia cultural y lo social, o la historia social sociocultural, contó con la amplia difusión franco-anglosajona. En Francia, gracias a la labor de Roger Chartier, cuarta generación de los anales, y sus investigaciones en torno de los libros y los factores y los lectores en Europa moderna, en el mundo anglosajón, provoca una tendencia que está representada por historiadores como Robert Darnton, Peter Burke, Natalie Seymour Davis, Lynn Hand, por nombrar algunos. En Alemania existe una larga tradición de estudios culturales abierta por los más prestigiosos intelectuales de la Escuela de Frankfurt: Adorno, Hockenheimer, Benjamin, Marcuse, Habermas, entre otros. Esta escuela se orientó al estudio de la industria cultural, la producción cultural en la sociedad capitalista y la cultura de masas. La antropología interpretativa también ha realizado innegables aportes a esta nueva forma de hacer historia. Ello puede ejemplificarse, como ya se ha dicho, a través de la obra del historiador estadounidense Darnton, varios de cuyos textos aparecieron bajo el título de La Gran Matanza de Gatos y otros ensayos de la historia de la cultura francesa. La iconografía constituyó asimismo una fuente privilegiada para los historiadores culturales, entre quienes se destaca la obra de Sergei Buczynski, tras los campos abiertos por Panofsky, Aby Warburg, décadas antes. Otras formas o desarrollos teóricos de la historia cultural provienen de otros campos, como la historia del arte, el enfoque de metodologías diferentes, como las propuestas en la Escuela de los Anales, el marxismo, la microhistoria, o las formulaciones teóricas desarrolladas por intelectuales concretos, como las propuestas de Bucher Habermas sobre la opinión pública, la de Clifford Geertz sobre la descripción densa, o la interpretación de la cultura y la idea de memoria como categoría histórico-cultural discutida por Paul Bourdieu. Esta corriente ha recibido décadas
ha recibido la década de 1980, perdón, conquistando rápidamente campos de estudio que anteriormente estaban suscritos a lo que era la historia social. El paisaje intelectual parecía abordado por la recepción y por la elaboración de lecturas endémicas sobre estos enfoques exógenos. Sin embargo, es necesario recordar que la sensibilidad de la historia cultural provocó lo que se va a llamar el giro cultural europeo y conformó desde principios del siglo XX una verdadera agenda de estudios sobre la sociedad, la política, la economía, la historia, desde entradas entonces consideradas como culturalistas. De este modo, para comprender en forma diacrónica la recepción de la historia cultural en la década de 1980, resulta imperioso rastrear, por ejemplo, los estudios sobre el papel que jugaron las sensibilidades sociales en la historia económica, en este caso, y ya moviéndome hacia el tema latinoamericano, de la historia económica cubana, tal como lo propuso el antropólogo Fernando Ortiz en la década de 1940. No puede tampoco olvidarse, al tratar temas de Latinoamérica, la cultura urbana como puerta de entrada a la modernidad, como lo abordó el historiador argentino José Luis Romero en la década de 1970. Por supuesto, se vuelve imprescindible integrar la propuesta de la sociedad latinoamericana en perspectiva histórica, incluyendo el concepto de nación. En este caso, es indudable que se debe mencionar la obra de Néstor García Canclini y la identificación de una serie de hibridación que han construido las culturas populares. En la región, en Latinoamérica, enfatizamos además los aportes de las culturas indígenas. Agenda y tradición de estudios culturales en América Latina que propició recepción de la historia cultural desde la década de 1980 y que le enriqueció a partir del diálogo con los problemas históricos endémicos en las condiciones de archivo local y con las tributaciones de enfoques provenientes de un diálogo sur-sur, como ha sido las lecturas latinoamericanas de los estudios subalternos y de las conceptualizaciones postcoloniales. La historia cultural desembarcó entonces y pudo acomodarse, dialogar, tensar, enriquecer las distintas tradiciones historiográficas en la región desde los 80 en adelante, sobre todo porque se trataba explícitamente de una visión antropológica de la cultura y que permitía aventurar interpretaciones integrales sobre el fenómeno del poder, la violencia, la construcción de hegemonía y a su vez los contrapoderes, los discursos ocultos de la resistencia y las culturas políticas movilizadas a ras de piso. De este modo, el enfoque filtró el análisis de la violencia y la tensión de la sociedad, de lo social, histórico, más cruenta o al menos más permanente y visible que en el caso europeo, por el tamiz del concepto de cultura como sustrato de elemento utilizable para la lucha y para la sobrevivencia. Se realizaron lecturas originales desde Latinoamérica que reflejaban una asimilación crítica de la historia cultural, surgida en la academia instalada en el Centro Occidental de Producción del Saber. Pero además, como se sintetizó recientemente en un trabajo de Hernando Pulido, la asimilación de un concepto más antropológico de la cultura sirvió para reflotar viejos tópicos historiográficos de la región, ligados a las relaciones altamente conflictivas entre los grupos de poder y la sociedad de base. Debido a los trayectos recorridos por la historia cultural en la región, se han abordado con cierta predilección cuestiones cercanas a las fronteras, las colisiones y mutuas confrontaciones entre el poder y la sociedad. Finalmente, la mayor contribución de la historia cultural fue forzar a los historiadores para que cuestionaran sus convicciones, aparentemente más fuertes, de cara a la dura verdad de los hechos. Opuso su construcción por las representaciones enfrentadas de los actores, frente al postulado de que las ideas, las doctrinas, los textos, las imágenes tienen significados intrínsecos
afirma el historiador, enteramente dependiente de su materialidad y sus apropiaciones. A la cuantificación de gestos y pensamientos tomados de la historia estadística, prefirió los análisis antropológicos de estrategias conscientes y restricciones no reconocidas. Repetidamente, las prácticas de investigación, los criterios de prueba y los modelos de comprensión histórica cambiaron por completo, así como nuestra lúcida propuesta de Paul Ricoeur. La atención se desplazó hacia la noción de representación entendida como objeto privilegiado y registro del discurso histórico, o la fuerza del paradigma semiótico, o más aún, el vínculo entre diferentes modalidades de razonamiento histórico, encadenando los motivos de los actores históricos y las decisiones que ignoran. Olvidando un poco el planteamiento del destacado historiador Peter Burke, que hizo en una charla en Chile en 2018, esto es que, él decía, que la historia cultural va de bajada y que el giro que se está gestando es el giro natural. Propongo o pienso que, al contrario, las nuevas preocupaciones del siglo XXI están presionando para que la interdisciplinaridad y la historia cultural se enlacen una vez más para resolver problemas en los que se involucran las emociones. Por ejemplo, el trauma. La historia de las emociones, y nombro algunos autores, Palmer, Mackenzie, Bodis, entre otros, aún muy en pañales en nuestro país, está siendo considerada como fundamental para profundizar las secuelas individuales, por ejemplo, de la Shoah o Holocausto, guerras mundiales, dictaduras y otros temas del tiempo histórico de hoy. Y en eso estoy pensando en Dos, Hartog, entre otros. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. No sé si acá el público presente tiene alguna pregunta, alguna inquietud, le quedó alguna duda pequeña, algo que no se haya entendido. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no, igual creo que hay preguntas por las otras redes sociales. ¿Sí? Yo tengo una duda existencial hace mucho tiempo. ¿Me da un segundo para que te pasen el micrófono? Ah, ya. Y si hablo fuerte nomás, sí. Es que para que se escuche bien. La transmisión también. Ahora me dio vergüenza. Yo hace tiempo tuve un ramo de antropología histórica y nunca entendí cuál fue la diferencia entre antropología histórica e historia cultural. ¿Hay alguna diferencia teórica entre ambos o al final es como lo mismo con el mismo nombre? No, por supuesto que hay una gran diferencia, porque la antropología histórica parte desde la antropología y hace una historia antropológica sobre algo. Y la historia cultural parte de la historia, ¿cierto? Y utiliza variadas disciplinas, que puede ser la antropología, para entender lo cultural. Y lo cultural es todo esto que he mencionado es lo simbólico, es las imágenes, es la expresión, es la representación. Son a lo mejor temáticas abstractas que no las encontrarías en la antropología histórica, porque la antropología se considera en sí una ciencia. La historia no necesariamente, digamos, ahí podemos tener una larga discusión. Pero que quede claro también que la historia cultural tiene patrones y parámetros súper definidos y que la historia cultural no es cualquier cosa. Necesita que le dé la pregunta. Sí, gracias. Bueno, ahora vamos a ir con una pregunta que es más bien de las redes sociales, ¿te parece? Así dice. Frente a las transformaciones epistemológicas que ha vivido la historia cultural a lo largo del siglo XX y XXI, ¿cuáles, a su juicio, son los principales desafíos teóricos y metodológicos a los que se enfrenta la historia cultural en la actualidad? Bueno, sí, pensando un poco en esta como idea
idea de tensionar la historia cultural con la memoria, por ejemplo, ¿no es cierto? Estamos pasando, después de la dictadura en Chile, en Europa ya había pasado con la Primera y Segunda Guerra Mundial y, como decíamos, con el Holocausto, esta necesidad de dejar testimonio, ¿no? Que es muy importante, o sea, aprovechar la voz de aquellos que sufrieron en dictadura, que fueron exiliados retornados, que fueron torturados, etc. Entonces, por ejemplo, al trabajar con la memoria, ¿sería un elemento de la historia cultural? Claro que sí. El problema es que la historia cultural tiene que primero darle un marco teórico a lo que es la memoria. O sea, la memoria no es solo el recordar, sino cuándo yo recuerdo. O sea, cuando, por ejemplo, yo entrevisto, y estábamos comentando esto con el grupo del núcleo, si yo quiero saber y quiero hacer una historia del exiliado retornado, ¿ya? Y yo voy al aeropuerto y estoy recibiendo a este exiliado retornado, y le pregunto qué es para él volver a Chile, me va a dar una respuesta, y que va a ser muy sincera. Pero si le pregunto 10 años después qué es para él o qué fue volver a Chile, a lo mejor su respuesta es completamente distinta. Entonces, la memoria, así como memoria en el abstracto, no la memoria que trabaja la historia cultural, no considera esta variable. La historia cultural sí tiene que considerarla. Entonces, yo tengo que tener claridad que la memoria, por ejemplo, va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, ¿qué memoria es la que yo estoy estudiando y va a ser mi fuente primaria? ¿De qué época es? ¿De cuándo me la dio esa persona? ¿En qué circunstancias me la dio? ¿Cierto? Un tema que se ha tratado y que se está tratando en Chile es el tema del trauma, ¿no? El trauma post-dictadura. Muy válido, pero ¿cómo yo puedo, y aquí me meto en lo metodológico, cómo yo a través de una fuente puedo definir que eso es un trauma? O sea, que alguien está traumado, digamos. Y aquí entramos un poco en el espacio de las emociones. O sea, yo tengo que tener una forma de medir ese trauma, ¿ya? Una forma de medir cómo, de qué manera le explico que ese sentimiento, sensación, emoción existe, ¿cierto? Y para eso necesito fuentes primarias que me lo demuestren. Entonces, tal vez el testimonio es una de ellas, pero también vamos a necesitar otras fuentes primarias. Tal vez una carta, tal vez un diario, o sea, eso también es lo que yo creo que fascina a los estudiantes de pregrado y después en adelante, es la cantidad y la variedad de fuentes primarias con las que podemos trabajar. Y por otro lado, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros en crear una fuente primaria, o sea, pensar dónde voy a encontrar más de una respuesta para esa pregunta que me estoy haciendo, y que esa fuente primaria sea reconocida en nuestra disciplina como tal, ¿cierto? Entonces, claro, nos está obligando a hacernos unas preguntas cada vez más difíciles desde la historia cultural, y cada vez, por decir, más cerca de la subjetividad absoluta. Pero esta subjetividad absoluta, tampoco queremos llegar a esa subjetividad absoluta, y por lo tanto están estos límites que se instalan en la historia cultural. Y creo que un buen libro para eso es el libro de Peter Burke, ¿cierto? Que es Historia Cultural, que en el fondo él nunca define lo que es historia cultural, pero dice todo lo que no es. Entonces es como, ok, si estoy haciendo esto, no es historia cultural. Me parece que es una forma de decir y también de limitar, ¿ya? Eso, básicamente. Perfecto. Ahora viene una pregunta que es por Zoom, perdón, que dice así: hola a todos. Se ha hablado de los cruces con otras disciplinas para trabajar desde la historia cultural, pero ¿cómo se nutre esta también de otros enfoques historiográficos? Es de Magdalena Benavente. Ya.
Por supuesto, la historia cultural se nutre de la literatura, de la filosofía, se nutre de la antropología, de la sociología, de la psicología, de la neurociencia, de la psiquiatría. O sea, hay muchas áreas con las cuales nosotros podemos jugar y eso hace también que sea tan atractiva. Por supuesto, la economía y la política, o sea, dije las cosas como más locas, digamos, pero además algo tan tradicional como la economía y la política. O sea, si, por ejemplo, tenemos que estudiar un periodo político, es fundamental entender cuáles son las bases culturales en la cual ese presidente, ese ministro o aquella gente, ¿no es cierto?, que vive en ese periodo político actúa. Porque eso nos va a dar un elemento más para entender esa política. No quiere decir que se descarte la historia política sigue existiendo. Pero nosotros como historiadores culturales utilizamos de la historia política para resolver un problema que se nos instala dentro de la historia cultural. Yo creo que eso es, sí, en duda, necesitamos de esta interdisciplinaridad. Perfecto. ¿Alguien tiene otra pregunta acá? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir con otra que es del Zoom, parece. ¿Qué significa para usted escribir desde Chile y sobre y desde la historia cultural? Y además, ¿qué problema usted avisora en estructurar una perspectiva que intente plantear enfoques propios desde Chile y o la región, dejando atrás dependencias intelectuales del primer mundo occidental? Bueno, yo ahí siempre tengo un problema. Le dieron como en el clavo con eso. Creo que nosotros desde Latinoamérica, como les planteaba acá en esta presentación, tenemos nuestra propia originalidad. Pero lamentablemente, o afortunadamente, como lo quiera ver cada uno, nosotros siempre estamos mirando hacia Europa y hacia el mundo anglosajón, porque son los que están produciendo mucho. ¿Y por qué producen mucho? Bueno, hay muchas razones, pero por otra, porque tienen medios económicos para que los investigadores puedan desarrollar investigaciones incluso sobre Latinoamérica, que muchas veces como que nos molesta, ¿cierto? Pero es como que lata que este libro escrito en Estados Unidos sea mejor que el libro escrito por un chileno. Molesta, pero sucede. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que podemos adaptar, por supuesto, las miradas eurocentristas a nuestra realidad, a la realidad latinoamericana, y debemos hacerlo. Pero no sé, y por todo lo que ha evolucionado la historia cultural, si eso se hubiese logrado sin que hubiese existido un Aline Hahn, un Peter Berg, un Darton, no sé si hubiese llegado, porque son corrientes que no son tan, ¿cómo podría decir? Que no es un tema tan conocido en Latinoamérica. Entonces nosotros tenemos que mirar a esto eurocentrismo. La habilidad es que yo miro, la considero, la leo y escojo. Y a lo mejor puedo terminar diciendo no. La historia cultural desde Latinoamérica se puede construir sin estar pensando en Burke o en Hahn, por ejemplo. La puedo construir desde otra manera, pero, o más, la puedo construir desde mi manera de investigador. Y yo creo que todos estamos como en algún momento buscando eso, que tenga mi propia teoría, que la teoría crítica sea un elemento fundamental en nuestro análisis. Es algo también que, bueno, nos están proponiendo algunos historiadores norteamericanos en lo que se llama Wild On, que es no solo hacer historia y tener un marco teórico, sino que ser críticos en el marco teórico en el cual estamos elaborando nuestra investigación. En este caso, ¿cierto?, en la historia cultural, pero ser crítico en este marco teórico que es la historia cultural. Y en ese momento, sí, yo creo que se pueden ir generando nuevas percepciones y teniendo una identidad latinoamericana o chilena, por ejemplo. Pero creo que estamos muy en pañales. Creo que la historia cultural recién está llegando a Chile y la publicación, según la American Historical Review, en 1990 fue el PIB en Estados Unidos. Imagínense
imagínense lo tarde que estamos, porque claro, nos llegan las lecturas para ser traducidas con bastante retraso. Esa sería mi respuesta, pero sí hay que ser optimista. Por favor. Bueno, primero que todo, felicitaciones por el trabajo que han hecho, no solo en la conformación del núcleo, sino que también en la sistematización de ideas de un tema complejo que han traído a raíz de una serie de cursos y trabajos que ya llevan larga data con la profe Lisa y después del seminario que tuvimos el primer semestre. Así que primero mi reconocimiento a ustedes por institucionalizar esta instancia, este espacio de reflexión y debate que ojalá tenga muchas consecuencias positivas dentro del departamento y fuera del departamento también. Me gustaría quedarme con la última pregunta. Sería interesante que conversáramos sobre las resistencias que ha tenido la historia cultural en Chile, porque primero este tipo de historia, o este enfoque de historia, surgió como la nueva historia cultural, pero eso ya fue hace más de 20 años. Entonces, esa nueva historia cultural ahora pareciera ser un poco vieja, digamos. Y a propósito de lo que decía la profe Lisa, o sea, las diferentes avenidas de investigación que están surgiendo en pregrado y en posgrado, historias de la comida, historias del cuerpo, historias del deporte, historias de los medios, ¿qué tipo de resistencia y qué tipo de limitaciones han encontrado en los departamentos de historia en Chile? Lo digo, digamos, desde experiencia propia. O sea, yo soy un historiador cultural que recién se está haciendo camino, instalando temáticas como la historia del deporte, por ejemplo, que no hasta hace mucho estaban miradas con cierta sospecha por historiografías más tradicionales y eran concebidas como, digamos, estas teorías de moda, digamos. Entonces me gustaría escuchar si existe algún tipo de reflexión, ya sea por la profe o por la experiencia que ustedes han adquirido también, ¿qué le ha parecido a propósito del establecimiento del núcleo también? ¿Qué resistencia y qué tipo de limitaciones con cuáles se han encontrado dentro de la disciplina? Si nos podrían contar un poco de eso, o a propósito del trabajo de la profesora Fernández. Eso. Ya, voy a aprovechar de yo responder la pregunta y que se dio el espacio. Yo creo que uno de los principales desafíos son los cuestionamientos, sobre todo a los enfoques metodológicos y a los enfoques conceptuales donde escribimos. La historia cultural siempre está atacada por preguntas sobre la metodología, por preguntas sobre la densidad conceptual que tienen nuestros trabajos. En general, como comenté, todos hemos trabajado con la profesora, por tanto, todos hemos más o menos escrito desde la historia cultural, un poco, en el caso de Tomás, desde la teoría de la historia. Pero repito, las principales críticas vienen de ese sentido. Por ejemplo, no sé, Matías, que ha trabajado con cine, como también la profesora Gatica, hay un importante cuestionamiento a la seriedad de los estudios, a la seriedad, por ejemplo, del núcleo acá mismo. Si bien nos han apoyado bastante, también existen críticas en ese sentido que no las desechamos, pero sí las entendemos bajo una comprensión más bien limitada de la historia cultural. Y yo creo que en parte, como comenté un poco en las palabras iniciales que dije, creo que uno de los principales desafíos acá del núcleo es principalmente ir en ese sentido, cuestionar comprensiones más bien tradicionales que se dan acá en Chile, no tanto en otros países, sino que más bien en Chile, por lo atrasado que parecemos estar, y ofrecer desde Chile y desde la región, que es uno de los principales desafíos y algo que la profesora también iluminó en la pregunta anterior. No solo en cuanto a usar la historia cultural, que ya de por sí es un gran paso, es un gran salto, algunos pueden entender que es un gran salto al vacío, sino que además empezar a cuestionar enfoques que vengan desde afuera, enfoques que quizás no se condicen con nuestra realidad, no se condicen con lo que nosotros hemos vivido. Pocos países han vivido lo que nosotros vivimos en los últimos años. Vivimos el estallido y inmediatamente nos pegó la pandemia. En ese sentido, y antes, poca gente, nosotros somos el experimento neoliberal, como se dice muchas veces, somos en muchos casos hasta experimentos sociales y culturales, por cierto, que son pocas veces estudiados o estudiados desde enfoques que, por ejemplo, desde la antropología o desde la historia política, pero pocas veces desde la historia cultural hacia afuera. Y el otro sentido muy importante que queremos destacar es estar con y contra la historia cultural. Eso quiere decir que usamos la historia cultural, pero también la criticamos.
Y le criticamos, ¿por qué? Porque hacemos también las críticas hacia las metodologías, porque es cierto que hay metodologías que son criticables con respecto a la historia cultural, como también es cierto que existen marcos teóricos que también son criticables desde la historia cultural y desde la investigación. Y bueno, en ese sentido eso es como lo principal que queremos hacer desde el núcleo, un poco de a poquito y mediante granos de arena, empezar a cuestionar y empezar a construir. Por lo mismo también, este espacio y estas sesiones no van a ser lo único que vamos a hacer como núcleo, también queremos más adelante hacer jornadas, más adelante invitar a profesores y profesoras del escenario regional, por ejemplo, más adelante queremos estructurar quizá una revista donde se puedan plantear reflexiones de alumnos de pregrado, de posgrado, no solamente de la Universidad de Chile, por supuesto. Entonces, en ese sentido, por eso creemos que es importante no solo su participación en esta sesión, sino que la participación activa en las redes sociales, en el núcleo en general. Queremos hacer charlas en colegios, estuvimos conversando con la profesora, queremos hacer charlas, no sé, sobre el cine, sobre los periódicos. En ese sentido, creemos que la participación de la gente que está acá es súper esencial para, de nuevo, ir con y contra la historia cultural. Aceptar las críticas y en ese sentido construir desde ellas. Eso principalmente. Bien, sí. Creo que es muy cierto lo que nos está diciendo Diego. Bueno, como profesora de Historia Cultural en el Departamento de Historia de Ciencia Histórica de la Universidad de Chile, es bien curioso porque yo fui contratada por eso. Uno de las características del puesto era traer una nueva perspectiva de algo. Entonces, fue perfecto. Pero no creo que hubo comprensión real de lo que yo estaba haciendo con mis estudiantes, y hasta que repentinamente empezaron a subir el número de estudiantes que querían trabajar conmigo sus tesis, que primero eran tesis, bastante más largas que los informes de ahora, y después en el posgrado siguió esto como subiendo, entonces como que se empezaron a preguntar, y claro, la respuesta fue en broma, en serio, no sé, porque está de moda. Entonces debe estar de moda allá, en Estados Unidos, donde ella estudió. Entonces, esto de estar de moda sigue hasta ahora. O sea, estoy de moda hace 20 años. Raro, ¿no? Yo creo que hay un interés justamente en los estudiantes, y no es por la moda, sino porque hay preguntas históricas que no se pueden responder desde otra mirada, o se responden parcialmente, y debemos recurrir a la historia cultural. Entonces, ¿qué se ha creado en el Departamento de Historia? Esto como un boom de historiadores que quieren trabajar con la historia cultural, y ahí la necesidad de recurrir al profesor y doctor Pedro Acuña, porque no puedo sola, y a la profesora Camila Gatica, que lamentablemente no está presente, pero está aquí por Zoom, porque efectivamente hay un interés de los estudiantes, y que el Departamento de Historia lo ha ido percibiendo muy lentamente los últimos 20 años, lo cual para mí es un triunfo, es un éxito, porque trabajé calladita, ¿cierto? Hasta que logré que los estudiantes se dieran cuenta de que lo que estaban haciendo era diferente a lo que hacía su compañero. Y muchas veces me contaban ellos que le contaban a otro profesor cuál era su informe de grado, su tesis, y el otro profesor le decía, pero eso es muy presentista, pero ¿qué le interesa? Entonces llegaban muy agobiados a mi oficina, como, ¿qué hago? O sea, no le gustó ni a este profesor, ni a este profesor, ni a este otro. Entonces yo volvía con toda calma a explicar lo que era la historia cultural, y no todos tienen que entender la historia cultural, porque tú tampoco entiendes la historia social del todo, ni la historia política, ni la historia económica. Entonces, mejor hablar con nuestros pares, y cuando necesitamos ayuda de la historia económica, recurrir a un especialista económico, recurrir a un especialista político, pero así fue como fue evolucionando esto, y se han convertido en este núcleo en el que hay participación y hay interés desde el pregrado. O sea, no es algo que surja en el posgrado a propósito de que están leyendo más, no, o sea, hay un interés desde el pregrado por estudiar cosas que son menos tradicionales. Ahora, tenemos experiencias que, no sé,
experiencias también un poco nefastas con mi estudiante más antiguo acá, que no quiere decir más vieja, por favor, es Isabel Farías, que es estudiante de doctorado. Bueno, ella está desde pregrado trabajando con historia cultural y tuvo más, digamos, dificultad en su defensa porque, claro, el Departamento de Historia no tiene otros historiadores culturales, no tenía otros historiadores culturales, entonces se forzaba algún evaluador para que pudiera evaluar una tesis mía. Y en ese forzar, claro, ese profesor o profesora no entendía el planteamiento. O sea, ¿qué me está diciendo? O sea, no conozco el Lin Han. ¿Quién es el Burke? ¿No? ¿De quién me estás hablando? ¿Ya? En cambio, cuando nosotros hablamos de historia económica, de historia política, de historia social, como que manejamos medianamente esos autores, ¿cierto? Quienes están dirigiendo, o sea, entendemos lo que es el materialismo histórico, ¿cierto? Entre otras variables. Pero claro, hablar desde esta perspectiva era diferente y provocaba un poco de tensión, como decía Diego. Pero eso se está, yo creo que de alguna manera revirtiendo porque están viendo que es una realidad. Sí, y bueno, sin ir más lejos, como comenta Tomás, a través de Instagram, él estudia el tiempo presente y además estudia las imágenes y además la historia cultural. Imagínense lo que ha tenido que sufrir y la profesora es la única que realmente podría recepcionar ese tipo de enfoque, que son enfoques que se están dando y se están dando ese tipo de discusiones. Un punto muy esencial que vamos a tratar de instalar es que si ustedes quieren, no sé, estudiar la danza, si quieren estudiar distintas perspectivas, las movilizaciones o distintas expresiones artísticas o culturales, pueden ser estudiadas y pueden ser estudiadas seriamente a través del velo de la historia cultural. Entonces, en ese sentido, los invitamos un poco a cuestionar su estudio y a cuestionar a darle importancia a sus preocupaciones, porque muchas veces hay preocupaciones que quizás piensan que no tienen un bagaje metodológico conceptual detrás, pero sí lo tienen. En ese sentido, en el núcleo, y algo que vamos a querer hacer durante harto tiempo y a largo y mediano plazo sobre todo, es tratar de invitar a los estudiantes, a tratar de invitar a las personas interesadas, más allá si sean estudiantes o no, a ser parte de la historia cultural, a entenderla, a escribir desde ella, o por lo menos tener en cuenta que existe esta opción, que siempre va a existir y siempre va a estar la profesora, ojalá, la profesora Camila Gatica, que también ha sido de mucha ayuda para el núcleo, que lamentablemente como mentora profe no está, pero sí ha sido de mucha ayuda, y por supuesto el profesor Acuña, que ojalá pueda también seguir con nosotros, si no va a estar en otros espacios, pero siempre, me imagino que siempre está dispuesto a dar distintos enfoques, que el profesor, por ejemplo, viene de Estados Unidos, él sabe más o menos lo que está de moda ya, los principales enfoques que se están dando en boga y quizás todavía no llegan a Chile o quizás no tienen por qué llegar, pero es importante también tenerlo en cuenta y de nuevo, repito, entender que existen vías posibles, que no solo la vía de la historia política, no solo la vía de la historia económica, existe la historia de la vía cultural que puede ser, como comentamos, puede trabajar al mismo tiempo con la historia económica o puede trabajar al mismo tiempo con distintas perspectivas, enfoques. Y hay solo una cosa que agregar, por ejemplo, dentro de las muchas tesis muy, no raras, pero diferentes para mis colegas, aquí Diego hizo una tesis de pregrado, que es un cruce de historia cultural con historia económica dura, o sea, a ver cómo se hace eso, pregúntale a Diego, él lo hizo, y le fue súper bien. Logró convencer al comité de que esta mirada cultural económica era plenamente válida y que si lo hubiese mirado, si hubiera mirado el problema solo desde lo económico, no hubiese logrado conocer otra parte, digamos, del problema. Eso es básicamente. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Algún aporte? ¿Algo más que decir? Si no, para como un poco ir cerrando para tampoco agobiarnos en la primera sesión. También en nuestra primera sesión, por tanto, estamos más o menos probando lo que gusta, lo que no, lo que encuentran que está bien. No sé si quizás tienen algún aporte en ese sentido, agregar algo. No sé, más adelante queremos que incluso las personas que participan en el núcleo expongan sus temas, ya sean de pregrado, de posgrado. Queremos que participen activamente con nosotros, que quizás no sé si tienen algo que decir, lo podemos publicar en un post de Instagram o
o en algo más relevante. Siempre en ese sentido queremos que ustedes, que son parte de la gente que se inscribió, que se interesó, sean parte del núcleo, que no sé si tienen alguna duda con bibliografía, siempre nos pueden preguntar, sobre todo los profesores, por ejemplo. Y bueno, en ese sentido, no sé si tienen algún aporte, algo que decir, o quizás lo cerramos hasta acá para tampoco agobiarlos, como dije. Sé que es tarde. ¿No? ¿Está bien así? Okay. Bueno, muchas gracias por participar, por hacer las preguntas, por estar súper atentos y quedarse hasta el final. Igual es duro quedarse hasta ahora. Muchas gracias. Gracias. Se desconectó todo. Sí. Bueno, ahora ya nos relajamos y tomamos Sí, por favor. cafecito y copuchamos. Esta es la primera vez que nos juntamos. A ver si van las polígonas, ¿verdad?